Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, que te quiero viernes, gracias a Dios que es viernes. Y es un viernes en el que ya nada más nos quedan 9 días para la elección. 9 días para la elección. Este viernes 22 de junio pues es el último viernes en que vamos a estar hablando sobre los candidatos, sobre las posibilidades de cada uno de ellos, sobre los candidatos a las 9 gubernaturas, sobre los candidatos al Senado, sobre los candidatos a las diputaciones, sobre esta que es la madre de todas las elecciones. Las encuestas van y vienen, pero ya a partir de la próxima semana no aparece ninguna encuesta, ya es pues lunes, martes y miércoles, los canales tradicionales y los medios tradicionales estarán informando y al mismo tiempo solicitando el voto, pero a partir de jueves, viernes, sábado, viene esto que es la veda electoral, que es el momento de la reflexión. Siempre han dicho el momento de la reflexión como que usted está reflexionando y pensando cuál sería la mejor opción para este país, cuál sería la mejor opción para la jefatura de gobierno, cuál sería la mejor opción para Puebla, para Veracruz, para todas esas entidades federativas que va a haber gobernadores electos. Pero no es cierto, ya usted cuando llega a la urna dice, y lo que dijo López Obrador es cierto, no vota usted en línea, pero sí vota usted en vertical. ¿Por qué? Porque usted no sabe ni cómo se llama su candidato a diputado, yo tampoco sé cómo se llama mi candidato a diputado, tampoco sé cómo se llama mi candidato a senador. Y lo que es más terrible, que nos van a dar varias boletas. En esas boletas vamos a tener que emitir nuestro voto, pero yo creo que la gente va ya muy metida, si es en la Ciudad de México, de quién, de las 3 probabilidades, que son Miquel, Sheinbaum y Barrales, y en el caso de la presidencia de la República, pues sería Mitt, Anaya y López Obrador. Y ya, vale usted de contar, ahí yo creo que está la decisión, ahí está la determinación. Hay quienes dicen, yo voy a anular mi voto, pero cada vez diría que son menos. Los indecisos, es que yo cada vez que escucho la palabra indeciso, es alguien que no quiere decir por quién va a votar. El voto oculto es muy claro, ese es de millennial. El millennial que no quiere decirle a nadie por quién va a votar porque no se le da la gana, y a ti qué te importa, esa es la respuesta. Llega el encuestador y le dice, oye, ¿tú por quién vas a votar? A ti qué te importa. Ya, con esa respuesta es más que suficiente de que el millennial ya sabe por quién va a votar o sabe por quién no va a votar, porque aquí es otra cosa, el voto útil o el voto de castigo. Como que hay muchas menciones al respecto de todo lo que tiene que ver con el famoso voto. Y de lo que vamos a platicar ahorita, bueno, pues algunos hablarán de las encuestas, otros hablarán de las posibilidades, pero lo que es el cierre, pues es el próximo día 1. Aunque yo diría que, hablando de México-Corea. ¿Por qué México-Corea? Porque no nos la acabamos todavía la de Alemania y ya sentimos que los coreanos nos van a quedar, pero así pequeñitos. No vayamos a llevarnos una sorpresa, porque mañana, para ir al Ángel, si es que gana México, también está la marcha LGBT, que ellos están convocando a 1,5 millones de personas. La del fútbol, pues ya sabe usted, solamente va al Ángel, ahí se da vueltas y vueltas y vueltas, gritan viva México y adiós. Y la otra sí ya es una marcha en forma que, bueno, pues si están convocando a 1,5 millones, pues estamos hablando de que, pues mañana, si usted no tiene nada que hacer en la Ciudad de México, pues no se aparezca por toda esta zona, porque va a ser muy complicado poder transitar. Alguien decía, ¿a qué horas es el encuentro de fútbol? A las 10 de la mañana, es lo único que me importa. Oye, ¿por quién vas a votar? Ahorita no me preguntes por quién voy a votar, ese es otro boleto. Entonces, como que pasó a segundo término. Y el caso de las mujeres es muy interesante, porque las mujeres que no les gusta el fútbol y que tenían que ver el fútbol porque el señor iba a ver el fútbol, es que mi compañero, mi esposo, mi novio va a ver el fútbol y pues yo no quiero ver eso. No, ya todo el mundo ya atrapado en parejas, en familia. Pasó algo diferente, ganarle a Alemania
1-0, modificó mucho el pensar de los mexicanos. Aunque Peña, pues ya sabe usted, se agarró de ahí, dice, a nosotros sí podemos, nosotros los mexicanos siempre salimos ante la adversidad, y se echó todo el rollo que le corresponde como presidente de la República. Trump, soy duro con México en el TLC porque no frena a los migrantes. No sé por qué tenemos que frenar a las caravanas de migrantes, esa es la pregunta. Esa es una. Y dos, Time sale con este señor, Donald Trump, y le dice a una niña que está llorando, Welcome America. Pero no ha visto usted el meme. El meme ya está en todos lados, el meme hasta yo lo tengo, fíjese. Entonces la niña hace así, le da una patada ahí donde le platiqué, y el otro dice, ¡ouch! Bueno, ha sido, no sabe cuántas veces lo han repetido. Pero, ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo generaron? Yo creo que tuvieron que haber... Este meme es de algún área de producción, porque está muy bien hecho. Hasta la cara de Trump, en el momento del golpe, pues está fuerte. Y la niña como levanta la pierna, todo se ve que está muy bien producido. Y por el otro lado, déjeme platicarle que pues se está desmantelando la Auditoría Superior de la Federación. Todo a raíz de lo que aconteció con la estafa maestra. Esta estafa maestra en la cual se demuestra que entre la SEDATU y Sedesol, pues se habla de 7.900 millones de pesos. Y esta persona es, no me acuerdo bien de su nombre, es Michain. Esta mujer, 13 años trabajando en la auditoría, 13 años trabajando bien, 13 años que pudo lograr esta investigación y llevar a cabo esta investigación que después fue hecho un libro. Y este libro recibe el Ortega y Gasset allá en España. Pero con todo y eso, a ella le quitan el trabajo. Y ponen a un señor Páramo en la Auditoría Superior de la Federación, pero un señor que yo creo que está puesto por el Partido Revolucionario Institucional, perdóneme usted, porque pues este cuate está desmantelando lo que es la auditoría. Y ante todo esto, ella dice que, bueno, pues va a hacer declaraciones en los medios, va a ir a los medios, va a pelear porque la Auditoría Superior de la Federación no esté controlada. Bueno. Rompen el récord en el número de homicidios. Ayer yo le platicaba de 2.531 homicidios en mayo, el mes más sangriento que hemos tenido en México. Pero hoy el Reforma saca 2.531, pero los otros periódicos rescatan un número diferente, 2.890, el equivalente a 93 diarios. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, ustedes. No, ya mejor ellos y yo sigo platicando, pues ni me pelan. Gracias, adiós. Ya se acabó el programa, gracias por estar con nosotros. Oigan, bueno, está terrible porque estamos hablando de 93 homicidios diarios, ese es el equivalente. ¿Qué va a pasar ahora? ¿O qué va a suceder? Porque hablamos de una Secretaría de Gobernación impresionante, donde cabe en esa Secretaría de Gobernación la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa, la Policía Federal, bueno, todo el mundo. Una supersecretaría inoperante. ¿Cómo es posible que en lugar de ir avanzando, ir reduciendo el número de ejecuciones, estas se hayan extralimitado? ¿Será Poncho Navarrete que cuando llega a la Secretaría de Gobernación no supo qué hacer? ¿O se le cerraron las puertas o las compuertas? ¿Hubo Osorio Chong no dejó a las personas indicadas todavía al mando de estos sitios? No lo creo, porque Vidal Soberones sigue en la Marina y Cienfuegos está en el Ejército. O sea, no creo que sea por ahí. Algo aconteció de lo cual no estoy enterado. Bueno, Aristegui derrota en tribunales a MBS. Aristegui, bueno, pues es ilegal que le hayan cancelado su contrato MBS y a mí me da mucho gusto, le mando un beso a Carmen Aristegui, no sé si quiera regresar o no vaya a regresar. Joaquín Vargas, bueno, pues tendrá que aceptar que le tiene que abrir el espacio, pero no sé si a Carmen le ha ido mejor fuera de MBS, ahora que está ella, bueno, pues haciendo todas sus propias producciones y se ha convertido en un ícono de la radio y de la televisión. Entonces, sigue en CNN, pero ahora, bueno, pues con la posibilidad de regresar
a MBS, pero ella lo tendrá que determinar y decidir. Bueno, vamos con nuestros invitados que seguramente ya están así como ya muy enojados. ¡Ay! No, déjenme platicarle esto sí. ¿Cómo es posible que para detener la inflación nos hayan aumentado otra vez 0.25% en las tasas de interés? Nosotros teníamos de tasas de interés hasta el 2016 3.0 y nos las fueron elevando, nos fueron aumentando. Recientemente en Estados Unidos aumentaron 0.25, está en 2.25 la tasa de interés estadounidense. Y nosotros nos fuimos de 7.50 a 7.75 para reducir la inflación, para controlar la inflación, dice el Banco de México. Fue una reunión de esas exhaustivas en las que al final dijeron primero la patria, primero la macroeconomía, no nos importan los mexicanos. ¿Cómo es posible que a 10 días, a 9 días de que venga esta elección, esta clase media que tiene que pagar su tarjeta de crédito y que obviamente va a cobrarle 7.75, que tiene un automóvil, que está comprando una casa, que todo lo que tenga que ver con electrodomésticos, 7.75? Yo creo que esto, pues no sé en qué cabeza cabe, cuando lo podían haber hecho el 2 de julio. El 2 de julio, bueno, vamos a empezar con las verificaciones. Y a propósito de las verificaciones, se dio cuenta y se percató, 6 meses no verificamos y 6 meses una contingencia. No, pues entonces no verifiquemos nunca. Yo creo que esto es lo mejor. Vamos a verificar y vienen las contingencias, será porque están mal nuestros automóviles o está mal la autoridad. Vamos con nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Está Luis Genaro Vázquez Colmenares, ex subprocurador de Justicia del Distrito Federal. Luis Genaro, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio, gracias a todos los compañeros del panel. Pues mira, yo creo que empiezo a comentar una desgracia que ocurrió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta semana para variar una nueva resolución de Madame Otálora Malassis, la francesa mexicana que preside el tribunal y que verdaderamente sienta un precedente de incertidumbre jurídica para el 2 de julio. Esta elección, ya lo hemos dicho, se va a deslizar y es muy lamentable con los que está resolviendo el tribunal. Si me permiten, voy a dar lectura al artículo 291 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, que textualmente dice: para determinar la validez o nulidad de los votos, se observarán las siguientes reglas. Inciso A, se contará un voto válido la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político. Ejemplo. O sea, la X en un cuadrito. Ya. Y se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada. No le entiendo. Sí. A ver, yo pongo Morena, PES y pongo para que un voto sea válido, sí, solamente se debe cruzar el recuadro del candidato de la coalición o partido que se selecciona. Zavala. Sí, pero nada más que como él ya se considera un candidato no registrado, se considera un voto se anula. Se computa por separado, así lo dice la ley. Muy bien. Se computa por separado. Pero para que sea un voto válido para la elección oficial, debe cruzarse solamente un recuadro. Dice la ley. ¿Pero eso qué tiene de eso? Es que acaba de fallar el tribunal, que si se marca 2 veces se va a contar para los 2 candidatos a los cuales se marcó. Es decir, si hay un ciudadano que elige a Margarita Zavala y marca a Margarita Zavala y elige a Anaya, por ejemplo, se va a marcar para Anaya y para Margarita Zavala, lo cual es una aberración jurídica del tribunal. Perdóname, Fox se anticipó. Fox dijo, vota por Mid y por Anaya. Por eso, pero eso está mal. O sea, ¿Está mal Fox? No, lo que está mal es ese fallo aberrante. ¿Cómo es posible que autorice el tribunal que se califique de válido un voto en donde se marquen 2 casillas distintas cuando la ley lo prohíbe?
Y luego dice Madame Otálora Malassís que no está al servicio de ningún partido político. que no está ¿A al ser- servicio de quién está entonces? Es lo que yo quisiera saber, que aclare Muy públicamente bien. la presidenta cómo es posible que resuelvan estas aberraciones jurídicas contrarias a la ley. Después de eso ya ganaron ustedes, ¿no? Carlos Díaz de León, PRI, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo ves lo de Gusto, que qué gusto se anulan o no se anulan, se cuentan o no se cuentan? En ¿Qué primer va a lugar, pasar? Qué gusto estar contigo nuevamente por acá y con los compañeros, y a la audiencia les mandamos un saludo respetuoso. Yo considero que, como lo dice acá el licenciado Vázquez Colmenares, que es una aberración. Yo creo que aquí lo que debemos de considerar es que si me marcas en la boleta a Margarita y marcas a Naya o a Margarita, pues es un voto, yo diría que anulado, no debe de ser válido, porque estás poniendo en dos opciones. No debería de ser muy sencillo el ir a votar, porque hay gente, estamos hablando del 8% de los mexicanos que no saben leer y escribir, punto, y van a votar. Bueno, pero es poco, si tú lo ves, el 8%, ¿no? ¿Eso es poco? ¿Sabes qué? Durante los últimos 20 años hemos tenido el mismo 8%, o sea que todos estos gobiernos no han servido para maldita la cosa, la docena trágica y ustedes. Lo que pasa que también el país ha crecido poblacionalmente. Ah, qué suerte. Y acuérdate que a partir de la Revolución Mexicana no eran el 90 y tantos % de gente. No, pues ya gracias a ustedes avanzamos. Ha avanzado exactamente. Sí, no, ya lo sé, gracias a ustedes. Entonces aquí lo que debemos de tomar en cuenta es precisamente que las reglas del juego del árbitro sean respetadas. Porque si los jugadores no tienen una actitud democrática, Pero si no me sé las reglas, partidos y candidatos, si no tienen una actitud democrática, al árbitro lo van a confundir, al árbitro no lo van a hacer que haga su chamba. Tanto los que participan en el juego como quien arbitra el juego tienen que tener esa disposición. olvídate de eso. Yo estoy pensando en el que está contando los votos. Ajá. ¿No se podrá equivocar? Porque son Yo- muchos los que van a yo contar considero votos. que no se debe de equivocar y no se podrá equivocar. porque No se puede. Son Ya, sumas, quedó son sumas, Nino. ¿Este voto vale o no vale? ¿Este es válido o no? Pues desde ahorita va a salir voto por voto, casilla por casilla. También nos acompaña el día de hoy Eduardo Espinosa de los Monteros. Eduardo, mucho gusto, Hola, bienvenido. Nino, ¿cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. ¿Te quedó claro todo? Pues más o menos. ¡Oh, Chihuahua! Más Pues o menos. empezamos mal. Yo ahorita estoy más pendiente del juego contra Corea mañana. ¿A quién le vas? Yo le voy a México, por supuesto, Ah. en todo. En el juego de mañana y en el juego del próximo domingo, del próximo 1 de julio. Le voy a México y espero que estas elecciones sean realmente el resultado de la voluntad popular ¿Ya hiciste la reflexión y de no tu de lo que está voto? pasando ahora. ¿Ya hiciste la reflexión de tu voto? Ya lo tengo bien reflexionado. ¿Por quién vas a votar? ¿Por quién vas a votar? Por Anaya. Por Anaya. Muy bien. También nos acompaña María de la Parra. María, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino, muy amable, muy buenas tardes a todo el panel y pues a tu auditorio. Realmente ahorita es una etapa donde ya es el final y nosotros los ciudadanos tendremos que ver ya verdaderamente qué es lo que los candidatos nos han estado ofertando, pero sobre todo pensando bien, qué es el México que queremos, cómo es lo que queremos a partir de ese 2 de julio. Y la verdad, yo coincido con Carlos, lo más probable es que se judicialice esta elección. La cuestión es con el árbitro como lo hemos tenido, como han estado todos estos últimos tiempos, yo no creo que haya la madurez suficiente en los candidatos para que los perdedores acepten ser perdedores. Entonces, aquí es donde va a venir el problema verdadero para la nación. No sé, yo apelaría, diría algo hacia esa madurez que se tiene que tener. Cada quien sabe cuántas canicas tiene reales, no conforme a las encuestas, sino cuáles son verdaderamente las canicas de cada quien tiene. Ahorita ya hay un parámetro para medir cómo están y la realidad es que realmente conformaron sus representantes de casilla, realmente tienen sus representantes generales. La realidad es un termómetro dentro de las elecciones para saber cómo andas.
no basta, y eso hay que decirle a tu auditorio, Nino, no basta los ríos de gente. O sea, puede haber los ríos de gente y creer los candidatos que adentro de la casilla están votando por determinadas personas y adentro de la casilla esos ríos de gente votar diferente a cómo han venido manejándose. Entonces, realmente hay que ver cómo va a ser esa elección y el día siguiente, la noche siguiente, qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos. ¿Habrá la madurez suficiente de esos candidatos perdedores? Alex Tonatiuh Márquez, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino. Un saludo para ti, todos, tu teleauditorio. ¿Ya hiciste tu reflexión? Pues he estado reflexionando muy ampliamente, como bien comparto con los compañeros. No solo no creo que hay un árbitro imparcial, yo creo que ya hay un árbitro coaccionado. ¿Cómo? Que ya ha sido evidenciado en varias circunstancias. Digo, tenemos candidatos que vienen de manera independiente avalados con firmas que ya inclusive están ya en proceso judicial y también están reportando por el SAT por desvío de recursos, porque utilizaron gente que estaba al servicio del Estado para tratar de juntar esas firmas, jalando dinero del erario público. Entonces yo creo que desde aquí ya tenemos algo que el árbitro ya ha sido muy cuestionado. 1.500.000 aplicaciones de esa persona que son falsas. Bueno, tenemos el caso del Bronco, tenemos el caso de Margarita. 900.000. Pero lo más triste es que todavía, aunado a ello, seguimos teniendo unos candidatos que efectivamente están cuestionados todos. No tenemos a alguien que digamos plenamente o que se salve de culpa. Todos están cuestionados por casos de corrupción. Hablo de todos los partidos, Anaya, Mid con Cedesol, el Bronco inclusive ya con desvío de recursos públicos, Andrés Manuel también ya está cuestionado por la asignación de las licitaciones, etcétera, ¿no? Yo creo que es triste que realmente no tengamos unos candidatos de peso como se merezca el país. No dudo de las capacidades académicas e intelectuales de muchos de ellos, pero no obstante, creo que no son los candidatos, desafortunadamente ya son los únicos que quedan y tendremos que decidir. Eso es lo que hay, Es lo así que dice el dicho. Es lo que hay, ¿eh? Y entonces, ¿por quién vas a votar? ¿Por el menos malo o por el menos corrupto? Es que esa es una situación triste. Como mexicanos ya estamos en un contexto de que vulgarmente decimos, votamos por el menos peor. Desafortunadamente yo creo que el menos peor ya todos han gobernado y han gobernado mal. La señora Trump me mandó mi chamarra, que te voy a mostrar ahorita, que dice, a mí no me importa. ¿Eh? A mí no me importa. ¿Y a ti? Qué bueno que hiciste la mención, Nino, porque creo que el único que no se ha pronunciado referente a la separación de los niños migrantes es nuestro señor presidente, el cual no ha dado la cara. Varios mandatarios de todo el mundo ya dieron la cara y mostraron su enojo por esta situación, y tenemos a un señor que, discúlpeme, es la tercera vez que se vuelve el títere americano. No vemos por dónde. También nos acompaña el día de hoy Alfredo Ríos Camarena. Alfredo, mucho gusto, bienvenido. ¿Cómo estás, Nino? Buenas noches a todos y al auditorio. Mira, prácticamente la campaña concluyó con el partido de Alemania-México. Ahí decidimos todos, te juro. Ahí se tranquilizó todo el mundo y dijo, ya, me vale más. Ya vamos a platicar de otra cosa. Sin embargo, hay un efecto, yo digo pernicioso, de las encuestas. Se han convertido en un poder político y en realidad no son más que empresas que sirven intereses, X intereses. Y dan resultados que a la luz de un análisis matemático y científico social no son posibles. Hablan de unas diferencias de 20 y 30 puntos entre el puntero y los otros candidatos. Esto no puede ser. Analicemos brevemente desde el punto de vista estadístico cómo está conformado la lista nacional y cómo se han dado las votaciones históricas. A ver, son 80 y tantos millones de lista nacional. 88. Votará el 60%. Vamos a dejarlo en 52 millones de votos. De ese universo
de votos reales, que son 52 millones, habrá que quitarle cuando menos un 10% de los votos que corresponden al candidato independiente y de los votos que van a ser nulos. Nos van a quedar entonces como 45 millones de votos. Es decir, si los repartimos entre los tres, toca 15 millones a cada candidato a los que pueden ganar la elección. Los tres, el PRI ya ha llegado varias veces a esas cifras, Peña Nieto tuvo 17, López Obrador tuvo 14,800 y Calderón tuvo 15 millones. Bueno, vamos a suponer, sin conceder, que el piso mínimo de cualquiera de los tres es 10 millones. Entonces quitamos 30 millones. ¿Cómo puede haber una diferencia de 20 o 30%? No dan los votos. O sea, es para tomarle el pelo a la gente, y que si los indecisos y que si el voto oculto y que etcétera, etcétera. La realidad es que hay que contar los votos como se dan. Ellos te hablan de porcentajes. ¿Porcentajes de qué? De los 86 millones, 89 millones. Intención, dice. Pero de los 89 millones es un error, no van a votar 89 millones. Históricamente en ningún país del mundo se vota el 100%. Entonces tienes que tomar porcentajes de los probables votos reales. Y de estos yo pienso que será un 60%, puede ser un poquito más, un poquito menos. Y eso da una imposibilidad teórica matemática. Los empresarios tienen una encuesta con 13,000 entrevistados en la casa. que ocultaron, por cierto. La que ocultaron. Y no dan a conocer absolutamente nada. ¿Qué es lo que se estaba ocultando ahí? Yo pienso, ¿Que pierde el gobierno? Mira, ¿Que pierde el PRI? La realidad es que la iniciativa privada de México y de cualquier parte del mundo lo que cuida son sus intereses. La encuesta fue hecha por ellos. Por eso, ellos están cuidando su lana y sus negocios, no les importa realmente quién, sino dónde se van a poder acomodar para seguir haciendo negocios. Esa es la tesis fundamental del capitalismo y así estamos, así es el modelo económico que tenemos. Entonces, claro, a ellos no les conviene enemistarse con un probable ganador para poder seguir manteniendo sus privilegios. Eso es clarísimo. Mira, yo en alguna ocasión le pregunté a Carlos Slim si le había dado dinero a López Obrador y me dijo, no, le di a todos. Porque todos me vinieron a pedir y no me voy a pelear con nadie. Lo que tú dijiste ahorita. Claro. También nos acompaña Jorge Raful, PRI. Ándele. Nino, Jorge, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, saludos también a mis compañeros hoy de este panel. Pues Nino, pues ya llegó el momento de la verdad, ya empiezan los cierres de campaña. Por fortuna hubo un buen resultado para México en el fútbol, porque eso como que... Pues eso le dio ventaja a Televisa y al PRI, dice. No, el ánimo, y a la América. el buen ánimo, ¿no? Yo creo que más allá de cualquier creencia, creo que eso nos viene a todos a hacer un bien, ¿no? El hecho de que haya ganado la selección y haya jugado contra la potencia número 1, ¿no? Contra el campeón. Contra el campeón del fútbol. Entonces, eso ayuda, ¿no? Pero bueno, ya llegó el momento de las definiciones, Nino, ya llegó el momento de los cierres de campaña. Yo creo que es importante que, bueno, se le diga a la sociedad que no se le puede engañar, que no se le puede mentir, a pesar de las buenas intenciones que pueda tener el populismo. No es por ahí la vía en este país, digo, vamos, no es de magia conseguir cantidad de recursos para apoyar a los más necesitados. Yo creo que no creo que haya un ser humano que esté en contra de ayudar a los más necesitados, a los más débiles, a los más pobres. Yo creo que cualquier gente de buena fe está dispuesto a ayudar, pero no salen las cuentas, no salen los números, ¿sí? En el populismo al final... ¿El populismo es López Obrador? Sí, López Obrador. Al final queda pobreza, queda miseria, ¿sí? Queda una situación triste, ¿no? Ha ocurrido en otros muchos casos a nivel internacional. México no tendría por qué ser la excepción, ¿sí? Entonces, más allá de las buenas intenciones, yo no niego que hayan buenas intenciones, pero no, el infierno está lleno de
bien intencionados, ¿no? Jorge, ¿qué representan entonces los cierres? Porque has estado habla y habla y habla de los cierres. Sí. Y el cierre espectacular será de los que tú estás mencionando, porque Sí. van a tener 80,000 en el Estadio Azteca, autorizado por Emilio Azcarra Gallán. De acuerdo, adelante, están en su Eso es derecho. una señal, ¿no? En un país como el nuestro, donde se abrió la democracia hace más de 30 años, están en su derecho. Creo que qué bueno que existan los partidos de izquierda para obligar, ¿no?, a que se hagan las cosas mejor. Yo lo veo de manera saludable, pero de eso a que gobierne es otra cosa, mi querido Nino. ¿Sí? Ojo, a la gente no se le puede mentir, a la gente no se le puede engañar. Repito, esto no es magia. ¿De dónde van a sacar tantos recursos? Yo entiendo que hay una sociedad molesta, hay una sociedad enojada, ¿sí? Nosotros los priistas, muchos, ¿no?, también. Pero enojada hubiéramos contra... querido que las cosas salieran mejor, pero no han salido como hemos querido, uno. Y dos, muchas de las cosas que se iniciaron y gestiones y proyectos germinarán años después. Hay que decirlo, mi querido. Jorge, pero nadie se ha enojado más que con el PRI. La gente está enojada con el PRI. Yo no he escuchado que hayan dicho estoy en contra de mí. A nadie. No. Al PRI lo detestan. ¿Por qué? Por el gasolinazo. Al PRI lo detestan por el SAT. Al PRI lo detestan por las tasas de interés. En efecto. Por todo lo que ha venido sucediendo. Y esa impunidad en toda la corrupción, más la delincuencia organizada matando a diestra y siniestra. De acuerdo. Pero se les fue de las manos. Pero el PRI es tan amplio, ¿no?, que dentro del mismo PRI hay diferentes corrientes. Lo que pasa es que somos un partido institucional. Podemos no estar de acuerdo los diversos grupos dentro del PRI, pero al final empujamos hacia un solo lado, convencidos que el mejor proyecto, el que da certidumbre, es José Antonio Meade. ¿Lucha entre técnicos y políticos? No, yo creo que es una lucha por un buen razonamiento, por un buen criterio, por el hombre que puede inspirar confianza, aquel que pueda guiarnos hacia un México mejor, el México que todos añoramos. Muy bien, también nos acompaña Edgar Sánchez Magallán, él es académico de la Facultad de Derecho. Edgar, mucho gusto, bienvenido. Nino, nuevamente muchas gracias por el convite y por estar con este panel. Mira, Nino, déjame decir algo que para mí lo he venido tallando hace un buen rato. Ni futbolizar la política ni politizar el fútbol, es lo primero. Debemos tratarlo con mayor seriedad el tema, ¿no? Me parece que el presidente sí ha salido a dar la cara por el problema de este desastroso de la separación de las familias. Me parece que el Tribunal Electoral, que es el techo judicial en materia electoral y que es una de las instituciones que ha creado esta democracia incipiente, no debe ser pateado todavía. Me parece que no debe de decirse que se van a judicializar las elecciones. Me parece que debemos de estar pensando que este país necesita, nuestro país necesita, requiere seriedad. Y eso es lo que no se ha dado en muchas cosas. Me parece que no podemos decirle a la comunidad, como se han encargado muchas empresas, que responden a intereses económicos y como consecuencia de ello a quienes le han pagado, que hay un porcentaje de votación mucho mayor sobre alguien que está en las elecciones. Las elecciones no se han dado. Las elecciones se ganan en las urnas, se ganan con votos. Ese día es el día, no otro. Lo demás es una mera especulación. No hay ninguna, absolutamente ninguna medición que por más robusta que se haya dado, tenga siquiera el 1% de la intención del voto de toda la posibilidad de los votantes. De 55 millones de votantes, pensemos en ese sentido, tendría que ser 5 millones, ¿no? Es decir, 500,000 personas. Nadie ha llegado a hacer ese tipo de condiciones. Cuesta muy caro. No, les cuesta muy caro, sí. Ahora, oye, pero los empresarios no se han manejado así. Los empresarios lo han hecho, pero no por escrito.
nada más diciendo que van a recortar el personal si llegara a ganar el populismo. Y ahí están las empresas, está Bimbo, está la compañía de Coca-Cola de FEMSA, que es la de Fernández allá en Nuevo León, y vienen citadas, bueno, está el Palacio de Hierro, obviamente, están las mineras. Esto es lo que se ha dicho y lo han mencionado. Cuando se dijo el nombre de los empresarios, ellos no dijeron que era una mentira. Bien, mira. ¿Es espantar? ¿De dónde se pretende en este esquema de ofrecer bonos a las personas? De volver a regresar a un modelo de desarrollo estabilizador. Este fue un modelo económico que ya superamos hace décadas. Nos costó mucho trabajo, ¿eh? Nos costó, primero, trabajo entenderlo y trabajo separarnos de él para poder llegar a una economía de mercado. Hoy estamos en una economía de mercado, nos guste o no nos guste. El día que no entendamos esto y que pretendamos regresar a un modelo como lo está haciendo el presidente Trump, que se está reuniendo con su enemigo acérrimo nuclear ancestral como el de Corea del Norte, esto es para decirnos, yo voy a hacer lo que quiera, porque es un chiquitín que se levanta de una manera en la mañana tuiteando y en la tarde y a mediodía está pensando de otra manera, y uno de estos candidatos que tenemos hoy está replicando ese mismo modelo de pensamiento. Es decir, se llama despotismo. De tal manera que entonces nosotros tenemos que entender que en las elecciones tenemos que votar por alguien que tenga capacidades para entrar en un fenómeno de estas tensiones y que pueda estar probado en ese sentido. Alguien que haya hecho su doctorado político, tanto entendiendo al gobierno como entendiendo a la comunidad. Y ese me parece que solamente es José Antonio Meade. O sea, necesitamos un estadista. Me parece que si ves la pléyade, es bueno que alguien diga como el Bronco, hay que ser duro en ese sentido porque mi mamá me hizo ser licenciado. Pues mira, yo creo que muchos en la comunidad somos ejemplo de esta condición de capilaridad social. ¿Meade es más de lo mismo? No, Meade no es priista. Sin embargo, está arropado por el PRI. Pero él entiende claramente la economía de mercado. Bueno, porque la ha vivido con el PRI, la ha vivido con el PAN. Entonces es un hombre institucional. Y eso es lo que necesitamos para un país que tiene enfrente arriba un loco presidente y no replicar un modelo de desarrollo estabilizado. O sea, no había un priista que fuera lo importante, lo inteligente, lo brillante para poder ser el candidato a la presidencia. La decisión, evidentemente, de quién fue el candidato, ¿quién tomó la decisión? ¿Quién es el candidato? ¿Quién tomó la decisión? En uno de los casos fue de la cúpula priista. Yo nada más vi a Luis Videgaray y a Peña, yo no vi a la cúpula. La cúpula la vi. La cúpula priista la encabeza el presidente en último de los casos. Y en ese sentido. Y salió a nombrar. Por supuesto. Por si te quedó alguna duda, así fue. Oye, hay otra cosa del fútbol, aunque no le gusta a mi amigo Edgar, que lo quiero mucho, quiero aclarar. Pero mira, dijeron que como ganó Alemania, se tranquilizaron las cosas y entonces el PRI gana. Pero ¿y si gana Corea? Puta, otra vez se les va a voltear el chirrión. A una personalidad surgida del dedazo, eso ya es cosa del pasado. A ver. Qué lamentable es aceptar que fue el presidente y Videgaray quienes eligieron a mí, fue un no priista para encabezar la candidatura del PRI. A ver, Mí ni siquiera es un dirigente político, Mí es un funcionario tecnócrata que sirvió a 2 gobiernos. A lo mejor fue buen empleado en su momento para el PAN, fue un buen empleado en su momento para el PRI, que entiende la economía de mercado, pues sí, por eso ha solapado la estafa maestra para que se enriquezca Rosario Robles, por eso ha solapado el socavón para que se enriquezca el secretario de Comunicaciones y Transportes, por eso ha socavado la corrupción del sindicato petrolero, para que se enriquezca Romero Deschamps. Claro que entiende la economía de mercado, pues obviamente es capitalista y se ha hecho ojo de hormiga con los actos de corrupción para enriquecer a los capitalistas. Populismo, pónganle nombre y apellido al populismo. A ver, por favor, vean las propuestas de Meade.
ampliaré el programa, el programa de solidaridad, de oportunidades, Sí. a 3 millones de mexicanos más. Perdónenme, si eso no es populismo, entonces ¿qué es? Perdónenme, hoy Sergio Aguayo denunció en redes sociales la tarjeta de Anaya del ingreso básico universal de 1,500 pesos que está llegando a los domicilios de varios sectores, donde se les ofrece un pago mensual de 1,500 pesos nada más por el hecho de ser mexicano. Si eso no es populismo de derecha, entonces díganme qué es, por favor. Son igualmente populistas porque están desesperados para captar votos de los ciudadanos. Y lo que tú decías, Nino, de las manifestaciones de Fox, ¿no? Voy a votar por Mid y por Anaya, ¿no? Yo le respondería como dice Mid, no hombre, unos genios. Y entonces por eso mandan a la pobre presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a hacer un osazo monumental con esa resolución que va a quedar en los anales de la historia del derecho mexicano como la peor resolución en época electoral, que es ella misma y los magistrados quienes están pateando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no quienes denunciamos estos abusos, sino los propios magistrados con esos palos. ¿Cómo es posible que desde ahorita me digan que va a ser declarado válido un voto en donde estén marcadas 2 casillas? ¿Eso en qué cabeza cabe? Es absolutamente antijurídico, es absolutamente antiinconstitucional, y lo más grave es que es el máximo órgano. O sea, hay una prohibición constitucional de que ni siquiera esto se vaya a la Suprema Corte de Justicia, porque el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral es el Tribunal Electoral. Ni siquiera sumando los votos de Anaya y de Mid van a superar a López Obrador. Carlos Díaz de León. De las encuestas, prácticamente, bueno, pues si las encuestas dicen que ya hay un ganador, entonces no votemos, y si no votamos, la elección se anularía, así de sencillo. Entonces, eso le convendría al PRI. El día de... Pero sería el mejor fraude, bueno, sería el fraude fenomenal, sería el fraude de la estafa maestra. Ya no votamos maestra. Y quien decide quién va a ser presidente de las encuestas, pues entonces si no votamos y no hay votación, prácticamente se anula la elección, así de sencillo. Cuando comienzan a comentar el asunto de que el PRI decidió de manera popular por un candidato de estas características, el PRI entendió que el sistema de partidos está agotado. Los partidos y los políticos tradicionales prácticamente están rebasados, están agotados. Esa democracia representativa agotada, ¿qué le dijo al PRI? Le dijo, es muy importante que con el voto duro de tu partido sí hay posibilidades de ganar, pero tienes que buscar a un candidato que refleje esa exigencia, ese hartazgo, esa representatividad de mucha gente que necesita verse reflejada en un candidato de otras características. Entonces, en este sentido, el PRI se adelantó a lo que está pasando en este momento, y si lo vemos, prácticamente todos los partidos están huecos, están vacíos. El PAN, con una serie de circunstancias que manejó Anaya, lo tiene destrozado. Movimiento Ciudadano tiene presencia nada más en Jalisco. El PRD prácticamente se quedó vacío porque se fue Morena por allá. Bueno, pero estás hablando de franquicias, ya no estás hablando de partidos. Para que veas, estoy hablando de franquicias. Ajá. El otro punto importante, la otra alianza. Morena es un nuevo partido, pero prácticamente configurado por políticos viejos, por políticos tradicionales, por políticos mañosos, que prácticamente van a ir a comportarse de la misma manera como se comportaban del partido del que vienen. El PES es un partido también testimonial, vamos a decir, y el PT, pues ni se diga, porque prácticamente le dieron el registro en una situación electorera en Aguascalientes de manera muy rara. O sea, los mexicanos no merecemos todo esto. No lo merecemos. No lo merecemos. Pero también te voy a decir otra cosa. No por no merecerlos tenemos nosotros que hacer algo importante. Un país sin partidos políticos y sin políticos prácticamente va a la anarquía. Construir instituciones partidistas, construir militancias partidistas no es fácil. Lo que tenemos que hacer es decir, esto no sirve, pero tratemos de consolidar a una clase política que tenga clase, que tenga categoría, que pase de la política clientelar a una política ciudadana que exija
que también se comprometa a ser respetuoso de las leyes, pero que también que sea exigente. Entonces, en ese sentido... O sea, es para el otro sexenio. No, yo creo que es en este sexenio. En este sexenio tenemos que dar el golpe de timón porque también el país llega a un momento en que es una elección de punto de quiebra este asunto. O lo hacemos, y yo considero muy importante que el hombre preparado, porque en la política la experiencia cuenta y cuenta mucho, es José Antonio Meade, por su preparación, por su confianza, por su honestidad. Todos los mexicanos estaríamos muy, muy tranquilos con que este hombre llevara las riendas del país en este tramo tan turbulento, que prácticamente por un lado Andrés Manuel ofreciendo el cielo y las estrellas, que no las va a cumplir, y si las cumple le den la torre a la economía nacional. Claro. Y si no las cumple, toda la gente que está esperanzada en que les va a cumplir, se le van a ir. Bueno, los mexicanos no hemos fallado, siempre hemos elegido al más capaz. En el 2000 fue Fox. En el 2006 fue Calderón, que era el más capaz, el más inteligente, el más preparado, el más brillante. No estoy de acuerdo contigo. Y posteriormente... No estoy de acuerdo contigo. Ah, ¿no estás de acuerdo? Y después vino Peña, que está más preparado que todos, por lo menos sabe más de geografía que tú. Voy por partes. El 2000 el más preparado era Francisco Labastida. No tenemos... Entonces, ¿por qué nos equivocamos los mexicanos? Ahí es lo que le pedimos a los mexicanos. Nos lo pidió Coca-Cola. Esto tiene que ver con Atlanta, que es lo de Anaya, porque allá es Fox. Que no vuelvan a equivocarse ni no, eso es muy importante ahorita. Entonces lo importante ahorita es que los mexicanos entendamos que tenemos un candidato con altas capacidades y experiencias profesionales y calidades morales que tenemos que aprovecharlo y contratarlo como presidente. Contratarlo. Sí, señor, contratarlo. Pues se les olvida y creen que son los dueños. Eduardo Espinosa, de los Monteros. Mira, Nino, me suena así como de Porfirio Díaz. Sí, más o menos. Mira, Limantur dice. Estoy de acuerdo con Carlos en el sentido de que Pepe Meade es una persona muy preparada, lo ha demostrado. Eso todos estamos de acuerdo. Pero efectivamente esa preparación no es suficiente para dirigir un país. Él es un buen tecnócrata, pero no es un buen líder. Se nos olvida también que ya López Obrador tuvo su oportunidad de hacer una demostración de sus capacidades cuando gobernó esta ciudad, y pues yo no veo que la gente esté contenta ni que hayamos resultado como vencedores de una gran propuesta que hizo. Se hablaba también de populismo en estas épocas, y en estas épocas electorales sabemos que el populismo es lo de hoy, ¿no? Se vale porque es la forma de jalar agua para sus molinos. Sin embargo, tampoco es esa la solución. Yo creo que la solución real es que pensemos qué es lo que queremos y que efectivamente, como dijiste hace rato, pues nos ajustemos a lo que hay, no a lo que quisiéramos que hubiera. Y hace rato que me preguntaste mi intención de voto y que yo te dije que era Anaya, no es porque piense que es también la persona que va a solucionar los problemas de ese país, pero sin embargo creo que de lo que hay es el que me brinda a mí una mejor posibilidad de tratar de sacar adelante la situación en la que está este país. Ese es mi razonamiento y eso es lo que yo pienso al respecto. María. No, bueno, después de escucharlos, caray, pensar que no se va a judicializar el día 2 es absolutamente un sueño, ¿no? Definitivamente cada uno siente que tiene la verdad absoluta y el panorama es verdaderamente lamentable. La realidad es que si analizamos a todos, todos están acusados de algo, todos son corruptos y todos son mentirosos. Entonces el panorama que tenemos de los cuatro son corruptos, los cuatro son mentirosos. Por favor, de lo que tenemos que ver el populismo. Populismo han hecho todos. Todos han hecho populismo. Es como usar la mercadotecnia para poder llegar adelante. Que los que dan la tarjetita, los que dan los 2,500 pesos, lo de los ninis que no van a estar. Si ustedes analizan verdaderamente, auditorio, cómo han ido diciendo, todos es un reparto de dinero.
ninguno nos dice de dónde o cómo lo van a hacer para sacar, pero todos van a dar mucho dinero, todo mundo está esperando. Hay gente que está esperando que llegue fulano, que llegue mengano, porque les van a dar los 3,200 pesos o porque les van a dar el seguro de desempleo. La realidad es que ni va a ser así. O sea, a ver, el presidente el que gane va a tomar posesión hasta el 1 de diciembre. El presupuesto se determina en noviembre. Entonces, el primer año el presidente que llegue va a actuar con el presupuesto que ya viene etiquetado y ya viene todo marcado. O sea que el primer año, bueno, pues no nos van a poder cumplir ni los 3,200 ni los 2,500 ni nada. Sí noto soberbia. Hay quienes tienen una gran soberbia. Tú los ves yendo a los programas de televisión y hablando de sus candidatos, especialmente los punteros, con una gran soberbia, y a mí eso me alarma, Nino. Me alarma que crean que tienen por medio de las encuestas asegurado un triunfo que no se ha ganado, que no es real, no es auténtico. Entonces, esto lo único que está haciendo es predisponiendo al pueblo, a la gente, a decir, no, pero si ya está, si me dijeron que era el ganador, ¿y si no gana? ¿Y si no gana? ¿Me voy a levantar? Bueno, ya me voy a levantar en armas, me voy a poner un plantón en Reforma. Ahora, los que vivimos en la capital, con respecto a tu auditorio que nos está viendo en otros lados, tenemos un panorama diferente, porque aquí en la Ciudad de México durante 20 años nos ha estado gobernando la izquierda. Entonces, nosotros que vivimos en la capital tenemos un panorama diferente a los que viven, por ejemplo, en Sinaloa, que los ha gobernado, lo tienen otros gobiernos, o en Veracruz o en Yucatán. Es diferente como cada región va teniendo estas acciones. Yo quiero comentar lo que está pasando aquí en la capital. Es chistoso, ya están tan seguros de que va a ganar Claudia Sheinbaum y las determinadas delegaciones, que ahora lo que se ha dado es que militantes que están, bueno, no militantes, sino candidatos que están en otros partidos. Hoy, por ejemplo, el del Partido Verde, el Humanista y Nueva Alianza, ahora sí que se bajó de la jugada y se fue en Miguel Hidalgo a estar con el candidato de Morena. Entonces ya dimitieron y ya se van con el candidato. Pero te vas dando cuenta que esto, tú dirías, es de estos partidos que son pequeños, ¿no? También en el PRI. Antier, el jefe delegacional de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, de buenas a primeras, en una entrevista con alguien que es tu colega como Ciro Gómez Leiva, de plano abiertamente manifestó que se iba con Claudia Sheinbaum. Inmediatamente, ahora no se tardaron en el partido, e inmediatamente Francisco Olvera le inició un proceso de expulsión. Pero no paró allí. El día de ayer, el presidente del Partido Revolución Institucional en Coyoacán, el licenciado Chirinos, algo así, también se fue y se presentó ya con María Rojo, ya con la casaca de Morena y también. Entonces, tú te estás dando cuenta, perdón, de esta putrefacción política, ¿verdad? Donde todo mundo lo que está viendo, y es lo que el pueblo tiene que estar viendo, lo que se busca es el poder. Entonces, cada quien está buscando dónde pararse, pero para tener el poder. Y cuando sientes que ya lo estás perdiendo, entonces van y se buscan y se cobijan con quien creen que va a ser el ganador. Entonces, ante esta situación, Nino, pues este es el panorama que nos espera. Mira, Nino, yo creo que aportando a eso, creo que también estamos contextualizando mal el populismo. De una manera, y yo los invito a ver una de las últimas cumbres que tuvo el presidente Enrique Peña Nieto con Obama, cuando se deslindaba del populismo, y Obama le voltea la cara y le dice: yo soy un presidente populista, al igual que Trudeau. Yo lo veo muy claro por una cosa. Creo que el populismo no se trata de tratar de impulsar solamente a los grupos vulnerables con dinero. Porque tú es como si le echaras dinero a una canasta vacía, no la vas a llenar. Tienes que empezar a hacer programas
para hacer que esas personas sean autosustentables y generen sus propios recursos de manera adecuada. Le tienes que apostar, no le tienes que apostar a darle una cantidad a ninis, mejor apuéstale por meterlos a una educación que pueda impulsar y proyectar al país en desarrollos de tecnología, como muchos estados lo han hecho. Tenemos un claro ejemplo de la India, Corea mismo lo has marcado, pero lejos de eso es triste que realmente digamos aquí o defendamos a los tecnócratas. No se trata de que saben o ya gobernaron o ya fungieron en alguna secretaría, llevan un desarrollo. Yo me pregunto, y con conocimiento de causa, cuando él fue secretario de Hacienda, él fue el que empezó a hacer la famosa reforma energética. Y en este caso, cuando se aprobó, Mide era el presidente del Congreso. Yo veo que ahí no estamos dejando de un lado que estamos pagando más de 7 pesos de impuestos, que ahora… Un litro de gasolina. Por un litro de gasolina. Tenemos una de las gasolinas más caras a nivel mundial. Ahora, dicen, no, es que no hay que construir refinerías, vamos por energías más autosustentables. Concuerdo también con esto, pero no dejemos de un lado que se están construyendo tres refinerías más en Texas, porque el 80% del combustible que llega al país lo importamos de Bronxville, donde tenemos Shell, Valero, Exxon, Citgo, y ahí nadie dice nada. Ahí nadie dice, oye, ¿por qué no bajamos esa tasa arancelaria en la frontera? Porque ahora los connacionales ya se pasan a cargar gasolina a Estados Unidos porque es más barato, es mejor gasolina, pero siempre queremos venir a poner en el error y después corregimos y vemos que si no funciona, la misma persona va a venir. Si no lo hizo en 12 años que ha estado gobernando o que ha presidido secretarías demasiado importantes para el país, no lo va a venir a hacer ahora. Eso es algo muy claro. Algo que también no concuerdo es que todos estamos esperando de manera milagrosa que alguien venga a sacar el país adelante, cuando no estamos dejando de un lado y vamos un poco al fútbol, no tenemos la cultura como mexicanos y como ciudadanos de respetar al prójimo, de respetar a otros estados y mucho menos de respetar a los candidatos. Pero yo siempre he querido y siempre he visto que quien merece el respeto es quien se los gana. ¿Cómo vas a venir aquí a respetar a todos los candidatos inmiscuidos en casos de corrupción? No se trata de ver quién va a dar más dinero y va a aportar más a la gente que le está pesando cada vez a la economía del país. La clase media es la clase más cooptada a nivel arancelario. Pagamos más del 45% de impuestos. Eso, la clase media en algún momento la están ahogando. Se cayó la venta de automóviles nuevos aquí en el país. Pero para consumo de los nacionales, no los de exportación. Ahora, veamos lo que marca, ¿no? Como dicen, un loco en estos… Es un esquema proteccionista que va a desestabilizar la balanza económica y la balanza a nivel mundial, que todavía México no lo está previendo. Yo quiero pensar de dónde va a jalar los energéticos el país, porque dependemos más del 90% de hidrocarburos de Estados Unidos. Nosotros exportamos crudo maya, barriles sin refinar, e importamos gasolina casi 130% más cara. No creo que Estados Unidos vaya a reformar y vaya a aceptar en el Telecán que Rusia nos venda combustible, porque hay combustible más barato en Rusia, y que empiecen a meter las manos en su patio trasero. Yo creo que tenemos… Nosotros somos el patio trasero, ¿no? Claro, somos el patio trasero. Usted es un grosero. No, hay que saber y hay que nombrar un gringo. No es que seas gringo. A ver, Nino, ¿cómo que patio ¿por qué, trasero? Ni ¿por qué madre, yo no los acepto lo de mexicanos patio trasero. nos enfocamos y nos contextualizamos tanto en querer imitar unas doctrinas que no nos dan? Aquí se habla mucho, y no concuerdo nada con el doctor Farul, que dice que los gobiernos de izquierda son solo para dar pesos. Alemania tiene un gobierno de izquierda y es una potencia a nivel mundial. ¿Lleva 4 reelecciones? No, yo creo que ahí estamos muy equivocados. Lo que estamos realmente cansados y el hartazgo es de que todos los mexicanos están hartos del PRI y sobre todo de los políticos dinosaurios. ¿Ya? Digo que ya te los acabaste. Alfredo Ríos Camarena. Creo que estos temas nos hacen plantear un horizonte muy triste, muy descompuesto, y no hacemos una reflexión seria y de fondo de lo que sucede.
Uno de los grandes temas es que la democracia está en crisis. Y no está en crisis en México. Hay una crisis mundial de la democracia liberal. Hay una crisis mundial del sistema económico neoliberal. Y esto ha producido fenómenos como la aparente locura del señor Trump, que evidentemente lo que quiere es el imperio del mundo, la hegemonía mundial de una potencia. Por eso se desliga de las relaciones multilaterales, como son el Grupo de los Siete, o el Acuerdo de París, o el Tratado con Irán, o todo, etcétera, etcétera, o de la UNESCO, o ahora de la Comisión de la ONU. Derechos Humanos de Naciones Unidas. El G20. El GB. Es decir, está loco, no está loco. Él tiene una visión imperial del futuro de la humanidad en una democracia absolutamente descompuesta. Los partidos políticos en el mundo le han volteado la espalda a sus militantes. Son las cúpulas partidarias las que deciden. Hace un momento decías, y decía Vázquez Colmenares, que Mir fue nombrado por dedazo. ¿Y cómo se nombró López Obrador? No, pero ese es el dueño. Bueno, es el dueño, está más fácil, ¿verdad? Es como Napoleón. Yo te pregunto, a ver, ¿cuál democracia? Lo que estoy diciendo. Es que yo no entiendo que la democracia, nunca hemos tenido democracia en ¿Qué este hizo país? Napoleón cuando se puso la corona emperador? No permitió que se la pusiera popular. Solito, claro. igualito López Obrador. Y Anaya, ¿cómo lo hizo? Abandonó toda la militancia panista para negociar con Mancera y para negociar con el vivo que es de Dante Delgado. Entonces, no podemos criticar el sistema por la forma de elección de candidatos, porque todas son iguales, populares, antidemocráticas y que solo representan los pequeños intereses de quienes quieren llevarse una rebanada. ¿Es un tema nacional? No, es un tema mundial. Existe una crisis de la democracia liberal y frente a esa crisis tienen que surgir nuevos modelos. Por eso surgió el nazismo en Alemania, por ese problema de la democracia capitalista. Así surgió Hitler. Electo, Electo. Pues igualito surgió Trump. Son los problemas de descarrilamiento del sistema frente a las contradicciones internas y sobre todo frente a una desigualdad y una pobreza inigualables en el mundo. Yo no me quisiera espejear con nadie, porque si me quiero espejear, me espejeo mejor con los españoles. Los españoles han puesto un ejemplo de lo que es el pacto de la Moncloa y nosotros con el pacto por México le rompimos la madre a este país. A ver, le dimos dinero a los partidos de oposición para comprar su voto en la Cámara de Diputados. Claro, ¿en qué país no? Está bien. Ya me quedó claro. Ya, con eso me ganaste, pero ahora sí te hago caso de todo lo que digas, Raful. Machetazo a caballo de espada. Es muy fácil criticar, es muy fácil denostar, ¿no? Podemos poner una bomba aquí ahorita y salimos volando en un ratito todos. ¿Qué te pasa? Pero construir, pasa? edificar cualquier proyecto, así sea una casa, así sea un hotel, ¿no? Cualquier tipo de proyecto, ¿no? Edificar un país, un proyecto de 6 años, pues no es fácil. Esas posturas y de esas gentes, ¿no? Que agarran, ¿no? Y que son críticos y no definen, pues yo creo que es un acto poco leal, ¿no? A México y a sus instituciones. Yo así lo veo, mi querido Nino, ¿sí? Puede ser que uno esté equivocado, ¿verdad? Pero es importante en la vida tomar una postura gallarda, valiente, ¿sí? Nosotros, los que estamos en el PRI, ¿sí? Los que estamos colaborando, estamos apoyando a Mir, creemos en ese proyecto firmemente. Estamos conscientes que han habido hierros, han habido fallas, que no estamos viviendo el México que quisiéramos, que añoramos todos. Pero bueno, no podemos arriesgar, ¿sí? Que las cosas puedan salirse digamos, de un canal pues adecuado, ¿sí? Mitt es la persona más adecuada de los candidatos que tenemos, sin duda es la persona que puede ayudarnos a la conducción para lo que pretendemos, para lo que queremos, ¿sí? No puede ser ni un populismo demasiado a la derecha ni un populismo demasiado a la izquierda, ¿sí? Tiene que ser alguien que con plena conciencia, ¿no? Una gente
mesurada, una gente con talento, con cualidades, con aptitudes, pueda ayudarnos a conducir la armonía, ¿no? Y en buenos términos, el país que estamos buscando hace muchos años, Nino. No podemos arriesgar, definitivamente. Llegó el momento de la verdad, llegó el momento de las definiciones. Ya estuvo bien que se estén escondiendo aquellos con el voto indeciso. No, señores, esto hay que entrarle. Hay que entrarle. En la vida hay momentos de definiciones, ¿sí? Y no se vale irse por la más fácil, ¿sí? No se vale denostar, no se vale criticar. Es importante tomar una actitud en la vida, aunque a veces se falle. Ahora, muchos estamos de acuerdo, somos muchos, y cada vez más que el adecuado es José Antonio Meade. Y vamos a ganar, Nino, estoy convencido. Y qué bueno que existan partidos de izquierda para que sigan presionando, para que sigan punzando, para que las cosas salgan mejor. Yo eso lo veo bien, eso es sano, ¿no? Así es la democracia. Es un juego difícil y caro, pero a todas luces es el mejor. Oye, Noruega y Finlandia le apuestan a la educación y nosotros hemos perdido muchos años. La docena trágica de los panistas le dieron en la madre a la educación. Y ahorita no podemos recomponer la educación. Ya tuvimos 3 secretarios de Estado para llevar a cabo esta reforma educativa. Primero empezó Choife, después siguió Nuño y ahora está Otto Granados, que era director de comunicación social del señor Montiel y del señor Salinas de Gortari. ¿Es el que va a hacer la reforma educativa? Qué bueno que tocas ese punto, Nino. Efectivamente, el camino más adecuado para el México de los próximos 20, 30 años, viendo hacia adelante, es la educación, ¿no? La capacitación. Porque nos hemos tardado. Sí, Nino, ni modo, vamos atrasados, han ocurrido muchas cosas en el camino. Da pena, ¿no? La actitud, volvemos al tema del fútbol, quiérase que no, va ligado, permíteme, la actitud que tomaron muchos paisanos nuestros. Mientras que los alemanes agarraron y izaron la bandera, ¿no? de México y reconocieron que ese día, al menos ese día, fuimos mejores en el campo, ¿no? En el fútbol. Nosotros, algunos de estos, algunos tomaron ciertas aptitudes que dejan mucho que desear. El que quemó la bandera fue uno. Sí, Nino, pero se va enterando uno de ciertas cosas, porque hoy en día la verdad está difícil no saber, todo se sabe hoy en día. Tarde que temprano, además. Todos nos enfurecimos los mexicanos. No se vale ese tipo de actitudes que denostan, que dan tristeza, que dan, deja mucho que desear. En la vida hay que tomar actitudes cuando se gana y se pierde. Lo único que nunca se puede perder es la dignidad. Es que no viste las redes sociales. Después de esta quema de la bandera alemana, las redes sociales mexicanas eran más alemanas que las de los alemanes. Sí, claro. Estábamos avergonzados, apenados. Sí. Todo eso se llama educación, claro. Pero todavía nos va a llevar posiblemente 1 o 2 o 3 generaciones más, mi niño. Y si hacemos las cosas bien, si estás hablando de 3 generaciones, no vais a salir como el presidente Peña. 3 generaciones son 75 años. No, es que tú dijiste 10, 20, 30 años y ahora 3 generaciones. La educación y la civilización. O sea, dentro de 75 años mis nietos van a hablar inglés. Japón ganó inmediatamente, ¿no? Agarró y limpió su estadio No, es otra cultura. Y los brasileños también. Nosotros. Y los brasileños también. Nosotros no es posible que tiremos la basura en la calle, que rayemos paredes. El cascajo se lo llevan otros. Que por favor tomemos ciertas aptitudes que la verdad no ayudan. Edgar. Nino, es cierto, el tema de fondo aquí es educación. Educación cívica, educación política. Información y no deformación de la información. La deformación de la información repetida N,000 veces parece generar una verdad. Ese es un sofisma. El sofisma lo han tratado de manejar de una manera tal para poder establecer que un candidato es el que es puntero. Y eso ha sido a través de un manejo de matemáticas y de aritméticas, manejando números relativos y números absolutos. En una misma conjunción, claro. Cuando la estadística no se da de esa manera, no está generando las condiciones reales sobre la intención del voto de los ciudadanos mexicanos. Nino, yo estimo que hay 3 maneras de mentir. La primera es decir verdades a medias.
La segunda es decir mentiras completas y la otra es generar estadísticas a partir de objetivos no comprobables, no sustentados, no probados. Y entonces esto me parece que ha sucedido en todas las encuestadoras, en todas, repetidas. Y entonces este fenómeno de yo ya gané, entonces por favor ahora voten por los senadores y los diputados porque de esa manera vamos a estar y no les voy a fallar, es un despotismo brutal. En ese sentido, eso hace generar en la psique del ciudadano el que ya no tenemos por qué ir a votar. Eso no va a judicializar la elección. Eso lo que pretende es incendiar al país. Y eso está tratando de eliminar las instituciones. Ya lo dijo uno de los principales asesores del candidato del movimiento del Cuarto Reich. Vamos por la moratoria. Eso significa, Nino, que vamos a un tema de una retracción económica brutal. Yo entiendo que por eso se pudieron reunir los empresarios con el candidato de este movimiento y que como consecuencia prefirieron guardarlo en el secreto de los rasguñazos que se dieron, porque sí se han de haber dado duro. Porque conceptualmente, ideológicamente y además económicamente no ven el mismo país, porque uno no ha acostumbrado a acreditar de qué trabaja, de qué vive, cómo lo ha acreditado, y los otros han tenido que estar pagando impuestos sobre la renta de una manera brutal. No sé si sea el 45 como se dijo aquí previamente. Yo estaba cierto que eran 30 y tantos porque a mí me toca pagar de esa manera. Es altísimo. Pero eso ya es una pecata minuta en ese sentido. Lo cierto es que, vuelvo a reiterar, es un tema educativo. Yo recuerdo a un candidato del PRI reconocer que había ganado el contrario, Eso se llama civilidad política. Pero no recuerdo a un dirigente de esta tesitura, de este movimiento, que haya dicho no. Por el contrario, le generó un daño a una comunidad de meseros, de restauranteros, con la toma de la Reforma de Juárez, del Zócalo de la Ciudad de México, y en pos de los pobres, de los más lastimados económicamente, lastimó a los más lastimados económicamente. Cuando ganó Fox lo dio a conocer Goldenberg, ¿verdad? ¿Perdón? Cuando ganó Fox lo dio a conocer Goldenberg. No, inicialmente salió... ¿Quién lo dio a conocer? Entonces el presidente Zedillo, porque el presidente Zedillo no era el presidente del IFE. Ya lo sé. Ahí la injerencia, evidentemente. Salió él a los medios a dar a conocer el triunfo de Fox? Porque Zedillo tampoco era priista. Oh, pues está igual que Mid, ¿no? Zedillo tampoco era priista. Entonces vamos a hablar de los que sí son priistas. ¿Tú eres priista? Es el tema. No, te estoy preguntando, no, para que te enojes. Oye, no, si no es una agresión, te estoy preguntando, di no y ya. Soy ciudadano, y soy ciudadano. Moderno y harto de la corrupción. ¿Y yo por qué? ¿Ya viste lo que dijo? ¿Y yo por qué? Eso está bueno, Raúl, eso estuvo bueno. No, yo creo que hay que apostarle a la alternancia. No podemos desconocer verdaderamente el fastidio, el hartazgo que tiene la gente con todos estos escándalos de corrupción mayúsculos que hay. De verdad, créanme que yo no tengo nada en lo personal en contra de José Antonio Meade, pero lo que él significa... Todo el mundo lo estima porque es una persona muy buena gente, con todos. Es un buen tipo. Sí, es muy agradable además. Es un tipo... No por lo que significa. Por toda la corrupción. ¿Por qué no te está preguntando? A ver, ¿no viste las 8 columnas del Reforma? De la megamansión que se está construyendo. Petromansión. El priista connotado, Carlos Romero de Champs. ¿Qué cosa decía? ¿Sí? ¿No viste? ¿No ve? ¿No viste? Es que no lee el Reforma, no lee el Reforma. No. Mira, es el escándalo de corrupción donde vemos a un líder de un sindicato de trabajadores enriquecerse a tal grado que se construye una megamansión de más de $10 millones en la zona más exclusiva de Acapulco. Tiró la casa de Luis Miguel. ¿Y dónde vive Andrés Una persona
que es un miembro connotado del partido. Ves los escándalos de corrupción del gobierno, lo que significa lo que está atrás de él habiendo sido secretario de Estado, donde detectó precisamente los movimientos que había del gobernador César Duarte, del gobernador Javier Duarte, del gobernador Beto Borge, de todos estos escándalos. Perdón, entonces, ¿por qué optaron por Napoleón? O sea, ¿por qué? A ver, ok, para que tenga ¿Por qué sentido tienen a esta- Imaz? ¿Por qué tienen a Carrasco? ¿Por qué a tienen ver, a N? Para darle sentido, hilaridad a esta charla. No, Tú eres un hombre muy preparado y un hombre Es muy un bueno. A ver, lodazal ese por favor. movimiento. A lo mejor tú no has Y están tratando de... sido compañero previamente en otros programas donde yo he sido crítico de eso mismo. Tampoco creas que yo defiendo a ultranza. ¿Ves? Muy bien. Yo estoy en contra de los líderes sindicales corruptos en general. Sean priistas, sean panistas, sean de otros partidos, sean de los que Morenistas. están apoyando, sí, definitivamente. Hasta canadienses. O sea, simplemente la gente está, vamos, no puede sostenerse, desgraciadamente, por lo que significa, por lo que es el gobierno de Peña Nieto, el más repudiado en los últimos Pero ni López años, Obrador llevándose a donde gente tienes un no grata presidente del que PRI. lamentablemente no ha tenido Claro. la gallardía Sí. de defender a los mexicanos frente a los embates Sí. del más nefasto presidente que ha tenido los Estados Unidos de América. Totalmente de acuerdo, pero entonces, ¿por qué López Obrador cacha a algunos elementos de lo peor del PRI? Así como el PRI Y no ha nada más cachado del PRI, a de otros elementos de partidos, otros partidos. Pregunto yo, pregunto Si me yo. hacen, me Así permiten como hacer el una PRI pausa. cachó Sí, para al senador platicar, Lozano, ¿no? Para por ejemplo, del poder, PAN, ¿no? así Oye, como el PRI cachó a Ernesto Cordero. Ni- También ¿me dejas eso es interrumpir, algo que sea en todos los partidos. Pero Ernesto Cordero, perdóname, no es del PRI, Quiere hablar de es de Emilio Gamboa. Sí. Es diferente. Nino, si me permite, Entonces, solo precisamente, quisiera... ese tipo de personajes son los que la gente repudia y por eso muchos de las gentes no van a optar votar. Solo porque déjenme están hacer un énfasis en algo, Nino. esas Énfasis. personalidades nefastas. No quiero contrapuntearlos a ninguno de los dos, No, ni no. pero yo creo que aquí es algo muy triste que nos estamos peleando quién tiene a los más tranzas y quién no. Cuando no debería de existir una política de corrupción. Ahí vamos. Ambos no deberían tenemos de estar en la cárcel, ¿no? Por Yo creo eso que necesitamos eso un fiscal anticorrupción. Pero no Eso, tenemos un fiscal Joven abogado, ya por la ley, joven abogado, ya ¿con- se les con pasó el quién término. estás o Agarren la palabra simpatizas tú? para que les quiten. Desafortunadamente, Pendejadas. y en varios programas lo he dicho, Porque nada más hay cuatro en candidatos, algún cuatro. principio, En esta elección en nada más hay algún cuatro. principio Para los... pensaba apoyar a Naya, en algún principio. En principio, ok. Desafortunadamente, de las capacidades académicas de ninguno he juzgado todo. En el último debate, quien para mí se llevó el debate y fue más plausible fue el Bronco, Ah, caray. por las propuestas que hizo. Fue el único que se quitó el vamos a ser populistas, vamos a darle más dinero, vamos a incentivar a niños. Fue el que dijo, hay que sacar a trabajar a la gente que no quiere trabajar. Si hubieras Y eso- hablado con Pascual el día que estuvo. A ver, pero No, ya, regresamos. O sea, vamos a cosas serias, ya, digo. No, bueno, El Bronco dijo, lástima el que no, Bronco dijo, El Bronco hasta me dolió la mano cuando hablaste. Ya, concluye. Pascual es- primero que aclare de dónde salieron los ya, recursos ya. públicos de Nuevo León para No, solventar espérate, sus olvídate de eso. Fue lo que Olvídate dije de eso. ahorita. ¿A cuál le vamos? ¿Cómo gana la Independiente para Nuevo León y se lanza para la presidencial? Ay, no, ya habla. Cuando prometió que sería gobernador hasta el último minuto. Sí, vamos. Sí. Vamos. A mitad de gobierno, qué responsabilidad. Pero de Bronco. segundo año. Lo que sí Qué es, responsabilidad. hablando de, retomando el tema de la educación, sí tiene que hacerse un esfuerzo mayúsculo por todos, porque está ahorita polarizado. Yo creo que ninguno de ustedes me va a dejar mentir que hay un fenómeno que antes no se daba, honestamente se los digo. Todas las familias son plurales hoy en día. En todas las familias ya no tienes ese fenómeno del No, padre que dice y votan por para esto, nada. porque aquí somos de Ya no hay nada. hegemonía. ya no existe la familia priista, la Todos familia votamos por el pinista, PRI, la digo, a familia todos nos priista, la tocó. es una pluralidad. ¿Y eso es chavo bueno opina o malo? Eso es muy bueno. Ah, pues entonces. Por supuesto que eso es bueno porque es un reflejo de la sociedad. Claro. Y está válido disentir y está válido tener distintas opciones. Lo importante es que se vaya a ejercer el voto con responsabilidad y con respeto a los demás. Así es. Dejemos ya la época de las tranzas, dejemos ya, o sea, y en general, si vemos
en las casillas que alguien está ofreciendo dinero a cambio tal, denunciémoslo. Estamos de acuerdo. Todo se va a arreglar combatiendo la aunque corrupción. no tengamos una FEPADE confiable, aunque no Todo. tengamos un tribunal electoral confiable, Oye. vamos a denunciarlo a las autoridades y ejerzamos con respeto. Muy bien. Y si no estamos de acuerdo con tal o cual candidato, bueno, mala tarde, pero aceptemos que hay una pluralidad hoy en este país. A ver, Romero de Champs era el Pemex Gate, ¿no? Perdóname. Era el Pemex Gate con Romero de Champs. Sí, claro. Llegó nuestro amigo el de la Coca-Cola y le dijo, bienvenido, my friend. Y después llegó Felipe Calderón y le dijo, bienvenido, Oye, ¿por qué los solaparon? Si eran panistas. bueno, ¿Qué? pues que ¿Les llenó? aclaren ¿Los bien. llenó? Mira, Nino. Porque también Romero de Champs, no me digas que también era panista. El estilo, en un sistema presidencialista como el nuestro, el estilo personal de gobernar impacta a instituciones, y en este caso a la institución de instituciones que ha sido de la fundación del PRI en 1929, prácticamente el sello personal del presidente en turno se manifiesta en el comportamiento del PRI, siempre ha sido así, y lo vemos prácticamente. Tú ves un partido en cada uno de los presidentes y le marca su sello y hace un deslinde con el presidente que salió. Regularmente lo has visto, por ejemplo, Ruiz Cortines, Las tres cartas. un hombre austero con respecto a Miguel Alemán. Posteriormente sigue la misma tendencia Adolfo López Mateos, sigue la misma tendencia también Gustavo Díaz Ordaz. Hay un rompimiento con Luis Echeverría y luego sigue en alguna medida de esa misma tendencia con López Portillo. Siempre los presidentes en funciones hacen un deslinde con el presidente al que suceden. Entonces no nos engañemos, por favor, compañeros, de la gente que no conoce la parte de la historia que no somos todos en esta mesa, porque hay el licenciado Ríos Camarena, mis respetos para él, el licenciado Raful, un conocimiento de la historia, el licenciado por allá, pero a veces... puros puristas. A veces sentimos que porque nos gana la pasión... Juntos haremos historia. Que nos gana la pasión y no entendemos que el sello personal en un sistema presidencialista se marca en este sentido. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Si nosotros hacemos un análisis serio... O sea, Mitt va a romper con Anaya. Nosotros hacemos un O Mitt va a romper con Peña. O Mitt va a romper con López Obrador. O Mitt va a qué. Si hubiera roto con Peña, yo hubiera ganado Mitt. La historia nos lo dice Mitt. Mira, si hubiera ganado, si hubiera roto con Peña, yo votaría por Mitt. Bueno, es que... Va a romper con Peña. Es lo que es. Pero antes de... Ahí está, la madurez intelectual de nuestro amigo. Es que esto pasa. Disculpe. Todos fuimos jóvenes. Pascual dijo lo mismo de ti. Nino, tú fuiste joven, yo fui joven. No, estás fregado, yo sigo siendo joven, soy doble milenio. Te metiste no en me un agredas. Y la juventud, Nino. No vuelves a venir, oye, no vuelves a venir al panel. No sabía que la madurez intelectual... Hace un rato dijiste de los presidentes también el productor y director del programa. La juventud, Nino, y la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Sí. No creo que con el PRI, porque no creo que la... Tenemos que entender que ya se curó. Es una estrategia para llegar al poder, sumas y multiplicas. Cuando llegas al poder es cuando restas. Comenzar a restar y dividir, no antes de. En toda la estrategia de un presidente en funciones es cuando ya tiene los... O sea, Mitt va a arrestar a Videgaray, va a arrestar a Peña. Restará a todo el que le haga daño al país. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de... Tú lo dijiste, ¿eh? Yo lo digo, porque por otro lado tenemos que entender una cosa importante. ¿Qué? Por primera vez, y lo voy a decir nuevamente, lo subrayo, que en la historia política de este país, desde Guadalupe Victoria hasta Enrique Peña, no hemos tenido un mejor perfil profesional como el que tenemos con Mitt. Ay, qué Peña. Experiencia. Digo, más burro no hemos tenido. Es que te quiero decir lo siguiente, Nino. Ha sido secretario. Estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo. Ha sido secretario de Estado. mucho trabajo salir del generalato. Secretarías y ha dado resultados importantes. Cuando a Mitt le achacan
le achacan comportamientos irregulares, corruptos, ajenos. Él no los hizo. Él es un empleado del presidente y por lo tanto... qué bueno. Entonces no es ministro. No, espérate. Es secretario. Yo ni siquiera ministro. Es que no sabemos quién empleado del presidente. Espera, Y no de los bomberos. Para que entiendan, para que entiendan, oye, Nino, para que entiendan la audiencia, espérame, déjame terminar, para que entienda la audiencia, nuestros compañeros que no entienden, la presidencia de la República se deposita en un hombre, en un solo hombre, es unipersonal, y él delega en los secretarios de Estado las actividades en las que le tienen que ayudar. Son responsables. Oye, los países centro y sudamericanos tienen ministerios, ¿eh? No tienen secretarios del presidente. Aquí son secretarios de Estado. Yo creo que estamos hablando de cosas que en la realidad no han pasado ni van a pasar. Desde Guadalupe Victoria no ha pasado Hablaban de la nada. alternancia con un candidato único los últimos 18 años. Hablamos de apostar por la educación y uno de los primeros puntos es echar atrás la reforma educativa. No entiendo yo esas propuestas del candidato López Obrador. En cuanto al candidato Mid, pues también vuelvo a lo mismo. Me parece una persona seria, pero no un gran líder, no algo como lo que necesitamos. Eso es. Y realmente tenemos que seguir otra vez viendo con lo que hay. El Bronco, pues realmente creo que no es alguien que esté contando para nada. Y pero yo ya creo tiene que un voto, el de Alex. Y yo creo que de lo que hay realmente, que fue el mejor en el la debate. opción más viable en este momento es Anaya. Esa es mi opinión. Mira, por ejemplo, aquí para decir algo. Espérame. No seas misógino, le toca a María. Por alusiones personales. Nino, María. El voto silencioso va a vamos a votar por un presidente. Este voto silencioso va a ser determinante para hacer el voto real. Yo sí quiero comentar con Carlos esta situación. El estilo de gobernar lo dicta cada presidente. Caray, en este sexenio, ¿cuál fue el estilo de gobernar, Nino? La ausencia total. A ver, porque Carlos. ¿qué es lo que hay? Hay desorden, hay inconformidad, el pueblo está como está. No, Carlos, un presidente de la República tiene la obligación de saber gobernar y sus secretarios, léete lo que es, cada secretario es responsable. Yo estoy diciendo eso. O sea, no es posible de que sea empleado del presidente. El jefe del Ejecutivo es unipersonal. No es empleado del presidente. El jefe del Ejecutivo Irnos es a la unipersonal, historia es delegatario. radica que un presidente de la República tiene que tener ese liderazgo. ¿Quién es el que va a tener ese liderazgo? ¿Quién es el que tiene el liderazgo? El presidente ¿Quién es el que nos va a dar el liderazgo? El presidente Mid. No sé, todavía no es presidente. Todavía no es presidente. Es candidato. Y menospreciar. Fíjate muy bien que te voy a decir algo, Carlos. No podemos en la vida seguir menospreciando a los jóvenes. Porque yo creo que en los jóvenes está la patria. No los estoy menospreciando, jóvenes, los estoy acabas describiendo. De decir que los estoy jóvenes describiendo. no tienen preparación. Pues hay jóvenes de 30 años o de 25 años con doctorados, con preparación y con todo, que no los puedes estar menospreciando por su misma preparación. Con conocimiento, Entonces, pero no puede con ser. experiencia. Yo defiendo a los jóvenes porque sí creo que en esta elección los jóvenes van a ser puntal dentro de esta elección. Hasta tú. Mi estimado Nino, pues Ya, pero lo del Bronco es broma, ¿verdad? yo dije que fue el ¿Vas a votar por él? Yo no dije que iba a votar por él. Claro, dije ya me fue el habías mejor espantado. en el tercer ¿Por debate. quién vas a votar, Fue Alex? el mejor ¿Por quién vas a votar? ¿Por quién vas a votar? ¿Por quién vas a votar? ¿Por quién vas a ¿Por votar? quién vas? No le Vamos saques a hacer como a la parche. Sheinbaum. No le voy a sacar ¿Por quién vas a No le votar? saque al parche. Permítanme para ver si No es puedo Fernando Guaida. por eso Guaida va a expresar votar lo que por tengo. Sheinbaum. Joven, Es sáquelo. muy diferente. Sáquelo. Es muy Fernando diferente. Guaida va a votar por Vamos. Sheinbaum. No alabar o ver la gente notable de algún partido de todos, porque en todos hay. Pero yo me pongo a pensar en los cuadros jóvenes que creó el PRI. Borges fue uno de sus cuadros jóvenes, Javier Duarte fue uno de sus cuadros jóvenes, que repuntaron y era el nuevo PRI, y desafortunadamente terminó siendo más de lo mismo.
Yo quiero imaginar peor. y creo por qué. Peor. Porque yo creo que los que crean esos cuadros, diciendo respetando al compañero del panel, ¿no? pues no saben escuchar y crean la ignorancia de los políticos. Claro, yo no soy el Panel. No, Ahí está ratificando, ahí está Creo que ahí ratificando está que la los ignorancia. jóvenes Es no muy están preparados para diferente. gobernar. Es muy diferente. La Los gente mayores no son ignorantes, ser respetuoso con tus mayores. Pero bueno, hay gente notable respeten, como el doctor Ríos. Como el doctor Ríos. El doctor Ríos es alguien de mi absoluto respeto, porque cuando he tenido la oportunidad de dialogar en mesas con grandes doctos como él, es alguien que escucha Yo he y aprendido te sabe- mucho de él te desde sabe que guiar. éramos jóvenes. Pero he aprendido mucho de él. esa es la gente de la que el PRI, la gente valiosa, se ha ido cada vez alejando más. La que ha creado cuadros, la que ha hecho que su partido siga posicionándose. Pero si venimos aquí a tratar de contrariar y confrontar, pues nada más te digo que los jóvenes sin experiencia como yo somos más del 50% de votantes. Y por gente como tú no vamos a votar por tu partido. Pero fíjate, Por eso. déjame decirle para que entienda que el joven, Dios Camarena. oye, me estaba dando la razón, Dios permíteme, Camarena. Nino, me estaba Dios dando la Camarena. razón por lo siguiente, gente Dios que llegó al Camarena. poder sin experiencia, A ver. jóvenes. Yo creo que la discusión, Sí. cada uno de nosotros y nuestros amigos y nuestros partidos ya tienen definido su voto. Habrá muchos indecisos. No pienso que estén en esta mesa. En consecuencia, el tema que yo quisiera mencionar en esta última intervención es el día después de la elección. Y ahí creo que todos los mexicanos estamos obligados a buscar la gobernabilidad de la nación frente a la amenaza externa. No importa quién gane. Es correcto. No importa quién gane, pero el que gane va a ser uno más de los chivos expiatorios de este señor que, como no tiene judíos, encontró mexicanos. En consecuencia, dejemos que fluya la democracia con todas sus, con todo lo malo que ya dijimos aquí, lo pernicioso, lo corrupto, lo que quieran. Dejemos que fluya, que el pueblo dé su veredicto, que nunca se equivoque el pueblo finalmente. Pero independientemente de eso, más allá de la confrontación que se da en la lista electoral, tenemos que convocar a la unidad nacional para darle gobernabilidad y destino a la nación, porque la amenaza que estamos enfrentando en este tiempo no es un chiste ni es algo que podamos dejar pasar fácilmente. Nunca han sido más difíciles los momentos históricos de México, claro, desde la guerra de 1847, que la que estamos afrontando en este momento. Y juntos, perredistas, morenistas, priistas, bronquistas o los que quieran, tenemos que estar del lado de la nación que está amenazada por fuerzas externas. Pensemos no solo en el día de la elección, que ya la tenemos decidida, y cómo va a votar cada uno de nosotros en su conciencia y en su principio, pero pensemos que el día después no puede desbordarse las pasiones, sino tenemos que convocar a la unidad y a la gobernabilidad y a la gobernanza de la nación. Raful. Sí, indudablemente, bienvenidos los jóvenes, bienvenidas las mujeres. ¿Sí? El PRI en su momento dio entrada al voto de la mujer, cosa que yo en lo personal nunca entendí por qué, no desde el principio, pero bueno, no quiero caer en ello. Yo quiero enmarcar que en mi partido, que es el partido de las instituciones, entramos y cabemos todos. Jóvenes que están de moda y no tan jóvenes, ricos, pobres, viejos, ¿no? Mujeres, en fin. En nuestro partido entran todos, porque este es el partido de México. Que hayan fallado algunos jóvenes y no jóvenes, no quiere decir que haya fallado el PRI. Fallaron algunos de sus elementos, pero el partido sigue. ¿Sí? Y este país se ha hecho, no se concibe este país en los últimos casi 100 años sin el trabajo, hay que reconocerlo, señores, por favor, hecho, ¿no?, a través del Partido Revolucionario Institucional, por favor, de que hemos tenido en los últimos tiempos algunos elementos, hay que decirlo, nefastos. Por favor, el sol no se puede ocultar con un dedo, pero en la mayoría de la gente del PRI somos gente buena, gente de trabajo, gente de estudio, gente de buena fe,
deseosos de un México próspero, de un México amigable, un México habitable. Por favor, no nos confundamos. Si estamos ofuscados, si estamos molestos, por favor, no caigamos el día de la votación en la tentación de votar por otro partido. Sería un desperdicio, sería algo histórico lamentable que con el tiempo, la verdad, nos dolería y nos dolería profundamente, querido Nino. Por eso estamos convencidos que el voto debe ser para José Antonio Meade. Ni duda, mi querido Nino. ¿Estás orgulloso de tu partido? Sí, sí, claro. ¿Por qué Estoy José orgulloso. Antonio Meade, cuando inicia su precampaña, campaña, intercampaña y todas estas cosas, tenía unas hojuelitas, no tenía PRI? Estaban avergonzados, apenados, Nino. era parte del marketing. ¿Qué era lo que sucedía? Nino, no sé, yo nunca le entendí, porque decía yo, pues si son priistas, Discúlpame, con todo respeto, yo no caigo en ese tipo de detalles menores, perdón. pero no decía PRI. Nino, José Antonio Meade siempre fue un agente de trabajo, de estudio, de esfuerzo. Por eso estaba ocupado el hombre, trabajando, haciendo cosas. Está bien. ¿no? Como un hombre bien ¿Por qué formado. no decía PRI? Pues Nino no le dio, la verdad, durante su carrera no le alcanzó el tiempo para dedicarle al PRI, ¿no? Tiempo. Pero es que tenía hay que 70 decirlo. coordinadores, hay que ninguno decirlo. de ellos se percató de que no decía PRI. Nino, no te sabría yo contestar, yo sí estoy orgulloso de mi partido, pero dentro del PRI, repito, hay varias corrientes, ¿sí? Lo que sí debe de haber es sensibilidad y sensatez, no dejar esto en manos de la barbarie, porque la barbarie es peligrosa, nos puede conducir a situaciones de extrema delicadeza. Ojo, señores, no podemos caer en ello. Y lo comento en esta mesa porque sé que estoy con gente de alto nivel intelectual y cultural. Me atrevo a hacer estos comentarios porque sé de la calidad de la gente que está en este panel, con todo respeto. Edgar, El Estado mexicano es muy joven. El Estado mexicano, cuando logra su independencia de manera incipiente en el siglo XIX, se enfrenta a vicisitudes importantes, de tal manera que durante todo el siglo XIX nos pasamos 85 años en vacilaciones y en la gubernatura de tres personajes, ¿no? Santana, Juárez, Díaz, que transpone hasta el siglo XXI, hasta el siglo XX. Bien, el Estado mexicano con el movimiento revolucionario alcanza su condición de estadual y reconocimiento internacional, de tal manera que la Primera Guerra Mundial nos auxilia para que el Estado norteamericano, que hoy está conducido por un nefando, alcance condiciones y la Constitución pueda ser formalmente vigente. Lamentablemente no la pudimos aplicar y como consecuencia de no poderla aplicar tuvimos la insolencia de las injerencias, le cuesta la vida a varios presidentes. Ahí está Carranza, ahí está Madero, ahí está la historia misma en último de los casos. Y entonces en el movimiento del siglo de la tercera década se crea, para esto previamente me regreso, al principio con Madero había 111 partidos políticos en el país, había un aquelarre, de tal manera que entonces cuando llegamos a la tercera década del siglo XX, el presidente Plutarco Elías Calles hace una convocatoria y se crea el Partido Nacional Revolucionario. De tal manera que entonces, y ya existía el Partido Acción Nacional, esto evidentemente se reconoce inclusive en la boleta, por eso es el primer partido que está en la boleta del lado izquierdo y el Partido Revolucionario Institucional del lado derecho. Ahora, la verdad es que con esto sabemos con mucha claridad que en el Estado mexicano somos un país de menos de 100 años, que nuestra Constitución
ha soportado los embates, inclusive de pensarse que no es una constitución vigente, sino que es una conexión con la constitución del 57. Déjame decir algo adicionalmente. En la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, como bien lo dice un compañero panelista, el poder ejecutivo, la administración pública se encarga a una sola persona. Sin embargo, en el Estado mexicano, en el sistema federal, en el sistema representativo, en el sistema republicano que tenemos, hay un fenómeno que se llama competencia. Y la competencia no es exclusiva del presidente. El presidente para eso tiene secretarios de Estado, no tiene ministros. No somos un Estado de contextura de otro orden. Es presidencial el fenómeno, no es parlamentario. De tal manera que entonces ahí es donde los secretarios de Estado, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen su ámbito de competencia específico. Los subsecretarios, de acuerdo con el reglamento interior, la ley orgánica correspondiente y las leyes aplicables sobre la competencia. Esto es lo que describe claramente lo que se quiso decir previamente, pero eso es lo que pone en justa dimensión cuando alguien sí puede ser responsable o no. Y esto de decir que alguien es responsable por estar ahí cuando no ha sido conectado con su sistema competencial no puede ser más que un infundio. Y de esa manera tenemos que decir con mucha claridad que la gran mayoría de los partidos políticos y de los candidatos y los seguidores han dicho infundios de unos y de otros, de tal manera que no se ha sustentado en la legalidad. Se ha sustentado en el dicho mordaz, se ha sustentado en condiciones verdaderamente deprimentes, deplorables. Hoy lo que tenemos enfrente es cierto, una elección de lo más importante para el país por las condiciones en las que nos encontramos. Seguimos teniendo la colindancia con el Estado norteamericano. No somos el patio, fuimos invitados al comercio internacional para adquirir uno de los requisitos de NAFTA, del sistema del Tratado de Libre Comercio a partir de la teoría de la integración. Este es el verdadero fenómeno. Hoy el presidente Trump está pretendiendo apretar las tuercas, le está resultando al revés, y sin embargo está evidenciando que es posible que pueda decir. Por eso nos puso a la Guardia Civil en la frontera. Estas son amenazas inmediatas. Está funcionando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay 50 y tantos consulados en el Estado norteamericano dando asesoría tanto a las personas con un costo mayúsculo, con un costo mayúsculo, dan tanto a las personas nacionales como a los hondureños y como a los guatemaltecos que han sido aberrantemente separados de sus familias. No es cierto que se haya dejado de hacer algo. Lo que pasa es que le ganaron la batalla a esta administración pública federal en el chisme, en la información deformada, en las condiciones por no tener una oportunidad de hacer la mención y difundirla. Esto es el verdadero fenómeno psicológico que está campeando en estas condiciones de estadísticas nefandas. Lo que quiso decir mi compañero Edgar es que la presidencia de la República no sabe cacarear. Esa es la parte fundamental. Dije yo eso. ¿Verdad que no? Yo quisiera referirme a la crisis humanitaria de la frontera. No es que no funcione la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que no funciona es el canciller. O sea, es una respuesta de lo más timorata y cobarde. Es amigo de Kushner, tú no eres amigo de Kushner. Y que no ha defendido con valor la dignidad de los seres humanos que están migrando y que están siendo objeto de la peor violación de derechos humanos que hemos visto en la historia contemporánea. Vean, por ejemplo, la reacción valiente de activistas estadounidenses de una ONG pro derechos humanos cuando Kirstjen Nielsen, la secretaria del Homeland Security, se le ocurrió ir a comer a un restaurante de moda en Washington, D.C. que se llama el MXDC. Es un restaurante mexicano que está en la avenida 14 en Washington, D.C. Está de moda, ahí van todos los políticos y los embajadores.
Llega aquí Nielsen a cenar al restaurante mexicano de moda en Washington, D.C. y no la dejaron cenar. Los propios comensales que estaban allá adentro la corrieron a gritos y le decían, ¿cómo es posible? Te debe dar vergüenza. Le gritaban, shame, shame on you. ¿Cómo te da vergüenza? O sea, ¿cómo te atreves después de lo que estás haciendo, de estar responsabilizada, de instrumentar la política de separación de niños de sus familias en los centros de detención de la frontera? ¿Cómo te atreves a venir a cenar a un restaurante mexicano? Esa es una reacción valerosa de los mexicano-americanos. Nunca hemos tenido un canciller en este sexenio que ha tenido la valentía de defender con gallardía el interés nacional. Esa es otra de las razones por las cuales no va a haber un voto de la continuidad, porque no queremos un gobierno timorato que nada más está escondido de las redes sociales. Hoy las redes sociales son las que inciden en el destino de millones de mexicanos y eso ustedes no pueden ser ignorantes de ello. Necesitamos un presidente que tenga toda la valentía para enfrentar precisamente estos retos y ese presidente es Andrés Manuel López Obrador, porque además está rodeado de los mejores hombres y mujeres mexicanos que van a integrar el mejor gobierno de la historia contemporánea de este país. Muy bien, muchas gracias, muy amable, que estés muy bien. Conclusión, Carlos Díaz de León, PRI. Totalmente en desacuerdo aquí con mi amigo Genaro. Necesitamos un presidente precisamente que defienda el país, pero con inteligencia, con preparación, no que sea de mecha corta, porque ante un agente de aquellas características como Trump, un mecha corta con otro mecha corta, pues nos vamos a la locura, ¿no? Entonces yo creo que lo que debemos de hacer así acá es que tiene que haber prudencia en nuestro presidente, pero una prudencia inteligente. Y estoy totalmente seguro que José Antonio Meade es el hombre que representa. Otro punto interesante, no todos los candidatos se cortan con la misma tijera, ¿eh? Entendamos que el hombre confiable, honesto, que lo ha demostrado y que está a la luz pública es precisamente José Antonio Meade. No hay ningún señalamiento que a él le haga alguna indicación de que se ha comportado de manera corrupta, él no. Así de sencillo. ¿Ya? Bueno, aquí yo lo que hago en el planteamiento final es que le quiero pedir a la gente que razone su voto, que vote por Meade, quien sería una locura no aprovechar a este hombre con estas características en un momento tan delicado como el que tiene el país. Y la otra cosa importante, para comentarle aquí a mi amigo el joven, que yo también fui joven y la experiencia política es muy importante, la madurez. Los jóvenes tienen una participación en su momento que tienen que hacerla, ¿no? Pero distintas responsabilidades de carácter gubernamental en el ámbito municipal, estatal o nacional, es cuestión de madurez y vamos preparándonos para llegar a esas situaciones sin caernos hacia arriba, que es muy importante. Tienes razón, tienes que ser como Maduro, el de Venezuela, y vas a ver cómo vas a cambiar cuando... Bueno, oye, si van a reír de lo que yo digo, no vuelvo a hablar. Madurez, Maduro. Eduardo Espinosa de los Monteros, conclusión. Yo creo que estamos ante la elección más polarizada de los últimos tiempos. Y lo que sí es importante es que ejerzamos nuestro derecho de voto, que no dejemos de asistir a las urnas, que razonemos bien lo que queremos y que no nos dejemos llevar ni por el populismo ni por las descalificaciones que se han valido a todo mundo en estos momentos. Piensen quién creen que sea su mejor opción y voten por él. ¿Quién? Yo en mi caso por Anaya. Muy bien, muchas gracias. María de la Parra. Sí, yo lo que pido y le muevo a tu auditorio es a pensar en ese 2 de julio, donde tenemos que continuar cada quien en nuestros trabajos, en nuestras escuelas y en nuestra vida cotidiana, y que necesitamos un país en paz. No podemos permitir que una elección presidencial nos vaya a desquebrajar el país entre las manos. Necesitamos unidad entre los mexicanos por México. Necesitamos estar unidos, sea cual sea el resultado. Y sí, coincido, si vemos fraudes, si vemos cosas, denunciemos a la FEPADE, pero aceptemos el resultado. Esto es lo importante. ¿Por qué vas a votar? ¿Quién sabe? Todavía no sé.
¡Ay, la indecisa! Bueno, vamos con los jóvenes. Alex Donatiu Márquez, tú vas a poner el ejemplo. ¿Por quién vas a votar? Pues Nino, me gustaría cerrar con una cosa muy interesante. ¿Por quién vas a votar? Pero por favor, déjame terminar mi conclusión. Dime por quién vas a votar. El voto es libre y secreto. ¿Ya viste lo que digo este? Dije que fue el mejor en el tercer debate. No, que vas a votar por él. Yo dije, fue el mejor en el tercer debate. Pero, es distraído. Si me permites, gracias a Dios, yo creo que he tenido la fortuna y la dicha de entender que no solo la madurez se lleva en los años, porque he tenido el honor de tener pues a mi cargo gente más capaz y de mucha experiencia y edad que el señor, cuando estuve presidiendo una subprocuraduría también, que fuera del trabajo. Y algo que sí les quisiera aclarar, es que yo creo que no nos podemos dejar de lado. Los jóvenes, repito y reitero, somos el futuro de este país. Debemos de empezar a querer, amar y a cuidar a nuestro país, realmente nosotros sacar adelante al país. Yo estoy convencido de que no solo los partidos políticos van a sacar al país adelante, y como bien lo dijo el doctor Ríos, estamos en una etapa de transición, de crisis, y tenemos que velar por los intereses no solo de nosotros, sino de cuando lleguemos a ser padres y podamos decir que le dejamos y le aportamos algo bueno al país, algo de lo que realmente nos sintamos orgullosos. Y eso únicamente lo vamos a hacer a base de esfuerzo, educación y trabajo. Muchas gracias, Alfredo Ríos Camarena. Conclusión, comentario final, Alfredo. Mira, independientemente de su soberbia, yo tengo respeto por Andrés Manuel López Obrador. No solo tengo respeto por él, sino en muchas cosas pienso muy similar a él, y está testimoniado en mi obra publicada durante muchos años. No tengo ningún interés en votar por él ni pertenecer a su partido. Pero me preocupa mucho lo que dijo mi amigo Vázquez Colmenares, porque es una reflexión que me he hecho. Defender a México tiene que ver con una estrategia de defender a México. Yo acredito con mi vida de líder estudiantil mi larga lucha antiimperialista. Yo he sido antiimperialista toda mi vida y lo seguiré siendo hasta el día que me muera. Entiendo muy claramente los principios constitucionales de la autodeterminación de los pueblos y de la no intervención. Pero hay que tener mucho cuidado con el monstruo del norte. ¿Qué tiene José Antonio Meade que no tiene López Obrador para enfrentar ese monstruo? Que él, como Martí, vivió en las entrañas del monstruo, vivió en los Estados Unidos, conoce la política norteamericana y ha aprovechado las contradicciones internas, interpartidarias o interempresariales para buscar soluciones. A Donald Trump no lo podemos ganarle la lucha envolviéndose en la bandera y cantando el himno nacional, lamentablemente. Tenemos que aprovechar las contradicciones internas, aprovechar los problemas de comercio, aprovechar la posición de la lucha interna de partidos, y el único que conoce bien este tema de los 4 candidatos a la presidencia se llama José Antonio Meade. Por eso pienso que, a pesar de que no coincido con él, y se lo he dicho personalmente, en muchas de sus ideas, por supuesto que sí creo que sea el que pueda tener la estrategia clara para que no nos muerda el lobo feroz que está ahí en el norte. Gracias, Jorge Raful, PRI. Sí, yo también, con todo respeto, no coincido con el licenciado Vázquez Colmenares. Indudablemente en los otros partidos hay gente valiosa, no hay duda de ello, pero los mejores elementos, los mejores hombres, sin duda están en el PRI y sin duda van a acompañar, una vez que ganemos el 1 de julio el voto, seguramente se hará un buen equipo de trabajo y se harán las cosas bien, ¿sí? Estoy convencido de que tanto Meade a nivel nacional va a ganar, como aquí en la Ciudad de México, la jefatura de gobierno, Mikel Arriola, también habrá de ganar. Ahora, respondiéndole al joven abogado Márquez, yo le diría, es la juventud, qué maravilla, ¿no? Divino tesoro, todos fuimos jóvenes. Es una enfermedad que se quita con el tiempo.
pero además este joven tiene cualidades, tiene aptitudes, sin duda, este joven abogado, pero es importante meterse, ¿no?, en la historia, ¿sí?, para poder hablar y emitir una mejor opinión, saber qué hubo antes, meterse a conciencia para tener un mejor análisis y un mejor detalle de lo que está ocurriendo con miras al futuro. Yo te recomendaría eso con absoluto respeto, joven abogado Márquez, porque de lo contrario, pues se pueden incurrir en una serie de errores y de fallas de apreciación que creo que no conducen a nada. Estamos convencidos que vamos a ganar, mi querido Nino, ¿sí?, y al tiempo. Jorge, ¿a qué edad somos maduros? Porque yo Depende. todavía no alcanzo la madurez. Depende. Te juro por mi madre. No, yo tampoco, no te preocupes. Te juro por mi madre. Yo tampoco no considero he haber podido alcanzado plena madurez, mi querido Nino, ya que que no estamos lo en entiendo. confidencias. Déjame decirte que yo creo que la madurez no se alcanza del todo. Sí hay mayor grado de conciencia después de los 18 Una cosa es años. experiencia y otra cosa es madurez. Después de los 18 años hay mayor grado de conciencia y conforme pasan los años, la gente se va arropando en base a experiencias, conocimiento, talento, estudio. O sea, no me su debo de trabajo. espantar, somos varios. Sí, Somos no te varios. preocupes. Edgar Sánchez Magallán, Hay conclusión, esperanza, hay esperanza. comentario final. Confucio decía que la madurez se adquiere cuando se pueden decir de las cosas de manera más simple. 3 inventos generaron un cambio de óptica en la vida de todas las personas en todo el planeta. El fax, el celular y el internet. Hoy las redes sociales nos han hecho generar una libertad con libertinaje. Esto ha generado que con las redes sociales a través del internet, que no tiene regulación y espero que nunca la tenga, nos hayan podido generar enconos. Este es el mejor esquema de cómo los enconos se dan. En todas las instituciones políticas, en los partidos políticos, hay gente de valor, pero también hay gente nefasta, hay personajes nefastos, probado está públicamente. A mí me parece, Nino, que lo que decía por último el joven abogado es la tesis Colosio. Así hablaba Colosio en último los casos en su discurso del 23 de marzo, de la conmemoración del partido. 6 de ahí. junio. 4 de marzo. Ahí era un discurso incendiario. Yo veo, así decía él, yo veo. Y eso lo decía el maestro Colosio. Ahora, lo cierto es que México requiere de mayor seriedad con esto y tenemos que tener a un presidente, no a un candidato. Y tenemos un presidente que tenga capacidad de ser responsable. Y a mí me parece que el que se doctoró en materia de relaciones internacionales, en materia de conocimiento de las condiciones sociales internas, en materia de economía, en materia de condiciones financieras internas y externas del país, se llama José Antonio Meade. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, joven, qué gusto conocerlo, joven. ¿Es abogado? Es abogado. Es abogado. Y a ti, oye, a ese ya no lo volvemos a invitar, nadie lo quiere. Bueno, pues oiga, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Ni no me hace mucho. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.